Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Las bolsas han reducido un poquito la marcha y las europeas siguen presentando mejor aspecto estos días que la americana, porque en términos de PER siguen estando más baratas. Europa crece además más que Estados Unidos. La tendencia sigue siendo alcista, dicen los analistas técnicos, y parece que eso es lo único que importa, pero ya saben aquello también de que la tendencia siempre es tu amiga hasta que deja de serlo. Los inversores siguen anestesiados por la complacencia de los bancos centrales, el euro sigue sin levantar cabeza frente al dólar, lo cual es una gran noticia para las exportadoras europeas, y el IBEX 35 anda como pollo sin cabeza dando vueltas y vueltas sobre los 9.000 puntos. Biden ha dejado caer además que en los próximos 4 días, a finales de esta semana, tomará una decisión definitiva sobre la presidencia de la Reserva Federal, y hace un rato ha llegado una nueva alerta. En su informe de estabilidad financiera, el Banco Central Europeo advierte que la exuberancia en vivienda, deuda y criptomonedas, pues bueno, nos puede pasar factura y darnos más de un problema. Javier Domínguez Navarro es gestor de Aurigabonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y Carlos Gutiérrez, director de renta variable en Dunas Capital. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parece que hoy se han puesto unos cuantos de acuerdo en, bueno, prevenirnos un poco de todo esto que está sucediendo con las bolsas, ¿no? Que no deja de entrar dinero. Lo digo porque el Banco Central Europeo acaba de advertir sobre esa exuberancia, es la palabra que ha utilizado, exuberancia en deuda, vivienda y criptodivisas. Un miembro de la Reserva Federal, el miembro de la FED de San Francisco, Daly, ha dicho que esta fiesta ha llegado ya demasiado lejos. Es el primer miembro de la Reserva Federal que hace una advertencia de este tipo. Y luego Goldman Sachs, que la verdad es que podremos pensar lo que queramos de los bancos de inversión, pero la verdad es que ha acertado prácticamente todas y cada una de las previsiones que ha ido lanzando desde el comienzo de la pandemia. Dice que ve el S&P 500 en 5.100 puntos, pero que en 2022, ojo, porque si se complica la inflación y hay menos crecimiento en Estados Unidos, el S&P 500 puede corregir hasta un 25%. Insisto, es la primera vez que empezamos a escuchar ya también a gente que está en la pomada, pues bueno, lanzar este tipo de advertencias, Javier. Bueno, es curioso porque simultáneamente también ha habido una serie de unos análisis por parte del Bank of America, protagonizados por el Bank of America, que ha estado hablando con casi 400 gestoras, y las gestoras hacían unas apuestas diferentes a lo que se está hablando. Yo creo que la obligación de los bancos centrales es llamar siempre a la prudencia. Me parece bien que el Banco Central Europeo avise sobre la vivienda y sobre las criptomonedas. Quizá lo de la renta variable, en el caso europeo, no es tanto, porque lo cierto es que no lo incluye, la renta variable no lo incluye. Son criptomonedas, deuda y vivienda. Deuda y vivienda. Y la deuda, ellos son los protagonistas de esto, de manera que entonces quizá yo creo que la vivienda ahora mismo está, y además hace nada habéis estado hablando de ello, está viviendo, al menos en España, está viviendo un momento álgido donde los pisos duran 3 días vendiéndose y se venden inmediatamente, de manera que hay una enorme entrada de dinero. No sé si eso responde a una burbuja o sencillamente a un atasco antiguo. El caso de las criptodivisas, para mí es, yo sigo diciendo que es el juego de la cerilla, que un día quemará a alguien, pero de momento Bitcoin aparentemente se ha estabilizado, estabilizado dentro del status quo de los mercados financieros, y por tanto, bueno, pues tiene lo suyo. Esta es un poco la base. Luego ya digo que los que dicen los gestores, los 400 gestores entrevistados por el Bank of America, hablan del Standard & Poor's, del oro, en fin, que no van muy diferente a lo que está ocurriendo en los mercados. Pero todo depende del color del cristal con que lo mires, porque también hay un informe de JP Morgan que habla de que los mercados hay que invertir fuera de los mercados públicos, es decir, de las bolsas, y buscar cosas, en fin, que cada uno da un poquito, una de cal y una de arena. Dicho eso, la situación está en máximos el Standard & Poor's histórico, el IBEX no hay manera de que levante cabeza, ahí está, llevamos 2 años queriendo batir al 9.000 y ahora mismo está un poco en la frontera, y esto es lo que tenemos ahora mismo. Pues nada, realmente los bancos centrales pueden avisarnos ahora de exuberancias, pero realmente estamos donde ellos querían que estemos. Llevamos con un quantitative easing en Estados Unidos, no en Europa, pero de 12 años, desde el 2009, y durante muchos años ese quantitative easing no repercutió en la economía real. Hubo una inflación de activos financieros, bolsas, bonos, pero no llegaba a las economías reales. Quizás la pandemia, que ha hecho que no solo haya un quantitative easing, sino que haya políticas fiscales, mucho más estímulos, incluso cheques en el bolsillo de las personas, ha hecho que se acelere ese consumo final, que ese exceso de liquidez finalmente haya llegado a la economía y que ahora se esté traduciendo
en mayor demanda y en mayor inflación, que, repito, es donde quieren ir los bancos centrales y que nunca nos han engañado. Queremos inflación, vamos a ir por detrás de la curva. Con lo cual, uno de los efectos colaterales después de tanto tiempo inyectando liquidez, evidentemente, es la inflación de activos. Como digo, hemos tenido en renta fija, hemos tenido en renta variable, hemos tenido en activos alternativos. La demanda de fondos de capital riesgo, de renovables, etcétera, es brutal. No tanto a nivel particular como a nivel institucional. Y en parte porque las rentabilidades esperadas de los activos más tradicionales y más líquidos se van aplastando. De nuevo, que es lo que quieren los bancos centrales. Y respecto a las bolsas, pues sí, yo estoy de acuerdo que no están tan caras como otros activos, pero están caras en relativo a una cotización histórica normal, de sentido común. Y pueden estar caras con razón, porque hemos tenido tipos de interés muy bajos, ahora tenemos tipos de interés reales en mínimos, es decir, el tipo de interés menos la inflación en los países desarrollados está en mínimos. Los reales negativos. Exactamente, negativos, pero en mínimos, o sea, están muy negativos. Y en nuestra opinión, parte del atractivo que pueden tener las bolsas ya es en relativo a esa renta fija que está tan cara. Pero si lo miramos a nivel absoluto, también está caro. Eso no quiere decir que vaya a haber un crash, pero bueno, la gente está dispuesta a pagar mucho más por ciertas cosas de renta variable y ciertas empresas, no todas, es cierto, ahí tenemos el IBEX, está dispuesta a pagar mucho más de lo que históricamente se ha estado dispuesto a pagar. El PER medio de Estados Unidos está en torno a 16 y ahora estamos en 22, 23, pues está muy por encima. El riesgo de que finalmente la inflación sea un poco más persistente o la política monetaria se endurezca un poco, que también es el escenario que nos van marcando y que nos van advirtiendo, pues es que los inversores ya no estemos dispuestos a pagar esos múltiplos por la bolsa, porque las condiciones financieras han cambiado. Entonces nosotros vemos un riesgo ahí. Yo tengo que añadir que ahora sí que hay un gran vector que no es el que, o por lo menos yo considero que hay un gran vector que no se ha analizado por parte de todos estos operadores, que es el tema del ESG, el tema de la inversión verde, que se está convirtiendo en Europa, se está convirtiendo en una especie de superdictadura en la cual cada uno de los grandes fondos se sienta con las empresas y les empieza a presionar de una manera brutal para que sean absolutamente verdes y si no les dicen que se van de su capital. Eso está ocurriendo, esa es la foto en Europa, pero simultáneamente la foto en Estados Unidos no va de eso, de momento no va de eso. Entonces, ¿por qué el índice del Standard & Poor's sube tanto y por qué las bolsas en Europa no acaban de despegar? Tal vez habría que pensar que aquí nos estamos volviendo un poquito majaras. Hoy se ha publicado que los productos ESG, los fondos que hay en Europa son 10 veces los que hay en Estados Unidos. De manera que es probable que ocurra en Estados Unidos, pero de momento esa dictadura por parte de los grandes fondos de o te pones verde o me voy de tu capital, yo creo que no está ocurriendo. Entonces, entiendo que esto es completamente out of the box, pero lo cierto es que en Europa nos estamos volviendo locos. La señora von der Leyen en su momento dijo, puesto que no tenemos en Europa la tecnología, es decir, la tecnología informática, vamos a ser los adalids del ser verdes. Y entonces toda la regulación va en ese sentido y todos nos hemos metido en ello como si fuera de verdad. Lo cierto es que nos estamos volviendo un poco chotas, porque creo que es muy importante y todos estamos muy preocupados por el destino del planeta, pero simultáneamente tampoco podemos hacer un desfase de la realidad contra esto. De manera que esa presión tan enorme que está habiendo, yo creo que está lastrando a las bolsas europeas y está dinamizando las bolsas americanas. Evidentemente todavía queda mucho camino por recorrer y todavía por hacer, sobre todo en el tema de las inversiones a ESG o ESG. Lo digo porque recomiendo también que la gente le eche un vistazo a un informe que publicó hace unos días, creo que fue Societe Generale, un poco, pues comparando un poco las distintas métricas que utilizaban algunas agencias para calificar el ESG, ¿no? Pues a lo mejor una compañía para Morningstar era top ESG, ¿no? Pero a lo mejor para Refinitiv o para Lipper o para otras agencias pues no tenía nada que ver. Bueno, lo recomiendo. Ya he visto ahí que el ESG y la ESG, la transición energética, es verdad que estamos jugando un poco esa partida. Estamos jugando esa baza. Antes hacías mención a la encuesta de Bank of America. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los gestores, y aquí tenemos uno de ellos y dos. Pero cada vez esa encuesta, por cierto, lo que dicen los gestores no tiene por qué corresponderse con lo que luego hacen. En
empieza a haber menos miedo a la inflación y más miedo a las subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Que incluso ya, no sé cuánto es el porcentaje, 30-40% o incluso más, que ya prevén 2 subidas de tipos de interés en Estados Unidos en 2022. Tremendo. Bueno, al final, dentro de esta política monetaria tan expansiva y tan heterodoxa, dentro de todo esto, la Fed sigue siendo el más ortodoxo. Y ha demostrado que en cuanto puede, recupera un poco de carrete por si vuelve a necesitar emplearlo. Llegó a subir tipos, luego con la pandemia ha vuelto a hacer QE, ha bajado tipos. En Europa, no sé si porque somos menos ortodoxos o porque no somos un país, somos muchos, y además muy diferentes, pues no se ha podido hacer eso. Entonces, como decía antes, lo lógico es que todo apunte, aunque la inflación no sea un problemón, pero sí que parece que todo apunta a que va a haber un poco más de inflación de lo que había antes, pues todo eso llevaría a un cierto endurecimiento de la política monetaria, que no significa una subida de tipos radical, pero un par de subidas el año que viene podría tener sentido si la economía americana sigue así. En Europa yo creo que lo tenemos más difícil, sinceramente, porque con los niveles de deuda que tienen muchos países como España, Italia, Francia, y el elevadísimo coste de la deuda, si subiesen mucho los tipos, a ver, si suben 20 puntos básicos, 40 puntos básicos, pues tampoco va a pasar nada. Pero si suben mucho más, países como los que he citado lo tienen muy difícil. Muy difícil porque, entre otras cosas, tampoco tienen un crecimiento detrás que haga que ese crecimiento pueda hacer repagar la deuda más fácilmente. Entonces, pese a que la economía o la inflación puede apuntar a que tenga que haber subidas de tipos, nosotros creemos que las va a haber, pero en Europa va a costar muchísimo. Sí, completamente de acuerdo. En Europa no parece que vaya a haber. No obstante, independientemente de lo que se opine sobre los tipos de interés en Estados Unidos, el mercado secundario no lo está mostrando, porque tenemos la deuda americana en el 1,6, es verdad que va subiendo un poquito la rentabilidad del 10 años americano, pero no está demostrando que hay una especie de ruptura absoluta o de que los mercados estén muy nerviosos. Muy al contrario, precisamente la sorpresa ha sido que no ha subido de forma radical la rentabilidad de los bonos a 10 años americanos, sino que se ha mantenido en una banda bastante razonable. De hecho, había unos cortos enormes, había mucha posición vendida en Estados Unidos sobre el 10 años porque se consideraba que iban a subir de manera muy rápida, pero se han tenido que salir porque lógicamente no se ha visto. De manera que, independientemente de que todos consideremos que van a subir, la subida de tipos serían 2 subidas de tipos, serían un 0,50, es decir, sería 0,25 más 0,25, que tampoco lo pondría no sería una subida radical y por tanto yo creo que va a ser bastante manejable. Oye, estamos hablando de subidas de tipos de interés en Estados Unidos, pero también llevamos unos cuantos días con el run de que Biden pues tiene preferencias por Lael Brainard frente a Powell. Brainard, si no me equivoco, es más dovish que Powell. O no está tan volcada en reducir los estímulos, subidas de tipos de interés, más partidaria un poco de... Bueno, hay que recordar que su posición actual es de consejera de la Fed desde el año 2014, pero es muy diferente ser consejera a ser la presidenta. Ya hemos visto cómo la posición cambia de manera radical si te ponen de presidente a si eres consejero. Si eres consejero tienes voz y voto y de alguna forma puedes expresar libremente tus opiniones, independientemente de otras consideraciones, pero cuando eres presidente tienes que liderar tú lo que está ocurriendo con la política monetaria y tienes que sopesar, al menos en el caso de Europa, lo que se ha citado, que tenemos la deuda de los países es enorme y de alguna forma los tipos de interés están íntimamente ligados con eso. De manera que yo creo que tu posición mental cambia de ser consejero a ser presidente, porque además eres portavoz y tienes que contar un montón de cosas en las ruedas de prensa. Dicho eso, tiene una enorme experiencia, ya digo, desde el 2014, y además estuvo en la administración Obama pues teniendo un papel relevante, sobre todo relacionado con mercados internacionales. De manera que ya veremos, efectivamente tiene aspecto de ser una halconaza. Bueno, Carlos no ha dicho nada, pero cuando tú has dicho lo de las bolsas europeas que están ahí
Que no tiran ni para atrás, joder, pues tenemos el DAX y el CAC, los tenemos en máximos históricos. Bueno, están recuperando posiciones. ¿Cuánto lleva el CAC este año, Carlos? Sí, ¿30% de subida? Lleva más o menos como el Eurostoxx, un 25%. El mercado francés. Al final, el mercado francés tiene mucho peso Louis Vuitton, claro, lujo, que es una de las que... al Eurostoxx 50, si le quitas a SML y Louis Vuitton, ha subido lo mismo que el IBEX. Lo que demuestra que el IBEX es un índice muy poco diversificado, que ya lo sabíamos, no solo diversificado, sino poco representativo. Pero bueno, es que no tenemos muchas más empresas, por desgracia. Fuimos fusionando nuestros bancos, que siempre ha sido el motor. La industria bancaria española ha sido auténticamente, durante los últimos 30 años, ha sido un benchmark, y los hemos ido fusionando y nos hemos quedado sin valores, evidentemente, porque la suma de 2 más 2 no son 4, ni muchísimo menos en bolsa, de manera que entonces así estamos... No, mucho menos. 2 más 2 son 4 más 1. No te creas, esto hace bloom y nos quedamos en 2 de nuevo. 2 más 2 se queda en 2. Yo creo que ahora mismo la única forma de ganar dinero es estar invertido. A ver, Obviamente, lo que pasa es que hay que elegir dónde hay que estar invertido. Vamos a ver. Yo creo que en el caso concreto y el IBEX, es que de verdad que el IBEX no se está portando nada bien, independientemente, de verdad que no se está portando nada bien. Claro, si hablamos de bolsas europeas es lo mismo el IBEX que el que se está portando muy bien es el MIB, el índice italiano, que no para de... O sea, es el que está destacadamente en los últimos tiempos subiendo más. Es la magia. Claro, al final es, ¿quién está cumpliendo siempre? El Standard & Poor's 500, yo vuelvo a eso, cumple. Javier Domínguez Navarro, Auriga Bonos y Carlos Gutiérrez de Unas Capital, un placer. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Que paséis buena semana y hasta la próxima. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Hacemos una pausa y nos ponemos manos a la obra con las bolsas, con los gráficos. Hoy con Gisela Turacini y Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading. Será en unos minutos aquí en Ponte en Acción.